Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo cuándo están viendo esta presentación, que será en el marco del curso virtual de la Escuela de Cursos Virtuales del Instituto Capaz, pero en ese caso especialmente el curso virtual Claves para la Comprensión del Conflicto Armado Interno, que se está haciendo desde la Universidad del Cauca. Y mi nombre es Stefan Peters, yo soy profesor de estudios de paz en la Justus Liebig Universität Gießen, en la Universidad de Gießen en Alemania, y también me desempeño como director académico del Instituto Colombo Alemán para la Paz, del Instituto Capaz. Y estoy muy agradecido, muy feliz de poder participar en ese curso, tanto en esa clase que se desarrolla de forma asincrónica, como en otra clase más adelante, en la cual vamos a tener la posibilidad de profundizar sobre lo que en esa clase voy a presentar con ustedes. Y el tema, y con eso ya quisiera entrar, compartir pantalla con ustedes. El tema hoy es, como ya lo ven, se trata de el tema extractivismo y rentismo, herramientas para analizar el modelo de desarrollo colombiano y sus consecuencias para la construcción de paz. Con eso tengo tres objetivos, básicamente, o tres puntos que me parecen importantes. En primer lugar, creo que en todo lo que hay, y hay mucho sobre el debate en Colombia, pero también en términos generales, en los estudios de paz y conflicto, creo que hay un tema que, si bien es cierto que no es totalmente ausente, pero hay como o sea, mucho más posibilidades de ponerlo en el centro, de discutirlo mucho más profundamente, es justamente la pregunta por la relación entre la construcción de paz y el modelo de desarrollo. En segundo lugar, y allí ya ven cuál a mi juicio sería como el modelo de desarrollo en Colombia, que tiene que ver con el extractivismo y el rentismo. Más adelante voy a entrar en lo que o lo que entiendo bajo esos términos, y cómo ese modelo de desarrollo implica también obstáculos para la construcción de paz en Colombia. Y entonces eso me lleva a un tercer punto que hoy solamente lo voy a mencionar muy brevemente, pero que también va a ser como uno de los temas que quisiera profundizar con ustedes en la parte sincrónica, es repensar el modelo de desarrollo extractivista, rentista de Colombia, y también discutir posibles alternativas que podrían ser útiles para tener una paz estable y duradera, sostenible en Colombia, o sea, para acercarse más a lo que algunos, basándose en Galton, podrían llamar una paz positiva. Entonces, para entrar con el primer punto, creo que es una tarea, sigue siendo una tarea pendiente de vincular el tema de la construcción de paz con el modelo de desarrollo en Colombia. Entonces, ahí ustedes saben que en las negociaciones sobre el proceso de paz del entonces presidente Santos, él hizo muy claro que hay como ciertas cosas que no se van a negociar. Y ahí está, por ejemplo, el modelo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo sí es extractivista, o sea, se basa en la extracción y la exportación de recursos naturales, y también, a mi juicio, es rentista, pero especialmente en esa parte de la explotación de recursos naturales, o sea, de extraer recursos naturales y exportables. Eso tiene mucho que ver tanto con el conflicto como con el proceso de paz, y creo que ahí vemos también obstáculos para la paz y ciertas causas para la continuidad de una violencia muy tremenda, no en toda Colombia, pero en muchas partes. Pero en primer lugar, un punto que me parece importante es donde sí se habla mucho, y creo que con mucha razón, son temas de la justicia transicional. El debate sobre el proceso de paz muchas veces se centra, por ejemplo, en la JEP, pero también en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y allí
creo que ya se está abriéndose para el debate, que sigue siendo como bastante poco común en los estudios de paz o en también en las prácticas de construcción de paz. De hecho, la JEP, especialmente en el caso CO2, sobre las afectaciones en el sur occidente del país, en el departamento de Nariño, está poniendo, o sea, está trabajando sobre las afectaciones del medio ambiente. También podríamos pensar en otros temas de ríos, por ejemplo, que son como víctimas del conflicto armado. Entonces, ahí ya tenemos ciertos avances que nos muestran cómo el medio ambiente ha sufrido durante el conflicto armado interno. También, y eso parece al inicio, o puede parecer un poco paradójico, pero creo que también otro punto es ver cómo el medio ambiente, si bien es cierto que ha sido una víctima de la guerra, del conflicto armado interno, pero también puede ser, y eso es algo que hay como, o sea, lamentablemente ahí tenemos ya cierta certeza que el medio ambiente también se está convirtiendo en una víctima del proceso de paz, y eso tiene que ver con el hecho que no estamos discutiendo ese modelo de desarrollo en esas discusiones sobre el proceso de paz. ¿Por qué el medio ambiente puede ser una víctima de la paz? O sea, lo que vemos, y allí creo que es el punto más álgido donde lo vemos, es en el aumento de la tasa de deforestación que se está dando en el contexto del proceso de paz, y vinculado con eso también en el tema de la pérdida de biodiversidad en Colombia, que sigue siendo uno de los países mega diversos, uno de los países con más biodiversidad a nivel mundial. ¿Por qué se están dando esos procesos? Bueno, esos procesos se están dando, hay como varios factores, pero justamente por una expansión de la frontera agraria y de la frontera extractivista. Hay proyectos de extractivismo que se están dando especialmente en la Amazonía, donde antes, en muchas partes, la guerrilla de las FARC tenía cierto control territorial, y eso frenaba la expansión de esos proyectos de desarrollo, y ahorita con la desmovilización, con la dejación de armas de las FARC, ese freno ya no está, y entonces allí se están dando como cambios muy importantes que tienen que ver con la deforestación. También tiene que ver con la expansión de la coca, pero y con otros puntos que hasta cierto punto también son parte del extractivismo. Y entonces, otro punto que me parece importante allí es que a veces se dice que, bueno, las FARC eran los que, o sea, casi unos insurgentes ambientalistas. Lo que sí es cierto es que por razones de la guerra, por esconderse, se necesitaba el bosque, tenían ciertas formas como controlaban el uso de la tierra, pero al mismo tiempo eso de decir que las FARC eran como protegiendo el medio ambiente es más mito que realidad. Vemos que también allí hubo como proyectos en contra del medio ambiente, o sea, el medio ambiente como víctima de la guerra. Sin embargo, ahorita sí vemos que hay como un aumento de las afectaciones al medio ambiente. Un segundo punto, que es un punto álgido, muy preocupante, o sea, donde vemos que el proceso de paz está con muchos problemas, con muchos desafíos, es justamente el tema de la violencia contra tanto líderes o lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, excombatientes de las FARC, pero también de defensores ambientalistas. Y ahí tenemos el tema de los asesinatos, que es algo como el punto del iceberg. Detrás de eso hay como otras amenazas, hay personas que tienen que salir de sus comunidades, a veces salir del país, hay personas, o sea, desplazadas, hay personas
que prefieren callarse frente a las amenazas. O sea, es mucho más grande que los ya muy horribles, muy preocupantes cifras de los asesinatos. Pero sabemos que hay como muchos, o sea, Colombia es el país con más líderes ambientalistas asesinados en el mundo. Hay como muchos que se enfrentan a esos proyectos extractivistas, también a otros, al tema de la concentración de la tierra, a otros que tienen que ver, por ejemplo, a los cultivos ilícitos que se oponen, están en riesgo y eso especialmente en las zonas remotas. O sea, ahí también un vínculo con el extractivismo que tiene que ver, no solo, pero que tiene que ver con la violencia contra especialmente líderes ambientalistas, pero también otro tipo de líderes. Y entonces eso me lleva a, podríamos también, y más adelante vamos a hablar un poco de eso, sobre el extractivismo y la participación política, la profundización de la democracia, que es otro punto donde veo que el extractivismo puede generar obstáculos para justamente obtener ese objetivo. Entonces, lo que quiero hacer es plantear, fortalecer o hacer hincapié en la necesidad de hablar sobre el tema de extractivismo, medio ambiente y paz. Entonces, primero, para ver cómo se ha discutido el tema del medio ambiente en los estudios de paz y conflicto. En primer lugar, hay que decir que por mucho tiempo el tema del medio ambiente no ha sido un tema importante en el estudio de paz y conflicto. No solamente en estudios de paz y conflicto, también en otras partes, sí, por ejemplo en el estudios de desarrollo. O sea, el medio ambiente sí se puede decir que es un tema todavía relativamente nuevo. En los estudios de paz y conflicto, un punto importante de inflexión fue el fin de la Guerra Fría y allí, digamos, en términos generales, los estudios de paz y conflicto cambiaron bastante y un punto allí también fue el debate sobre los recursos naturales y su relación con los conflictos. Un debate muy central fue ese entre codicia y agravio. Un debate donde Paul Collier y Anke Röffler, dos economistas, han tenido con mucho protagonismo, que ellos plantean la tesis que básicamente las causas de las guerras o de las guerras civiles, de los conflictos armados internos, básicamente se puede explicar por la codicia de los señores de la guerra. Entonces, básicamente la idea es que las insurgencias se crean para poder tener control sobre las rentas que generan la explotación y la exportación de recursos naturales. El otro argumento es que hay como más agravio por parte de las comunidades que causan esos conflictos. O sea, ese es un debate, si bien es cierto que la tesis de Collier y Röffler es bastante conocido también por, digamos, ser, especialmente por Collier, uno de los personas académicos muy conocidos, muy importantes, pero es un debate que sigue, digamos, abierto, donde sigue donde sigue debate. Hay otro punto que es otra posición que dice que no, el extractivismo también puede favorecer la estabilización en, por ejemplo, procesos de paz. Eso es algo que también conocemos de Colombia, donde básicamente el argumento es que gracias a la exportación de recursos naturales, el Estado puede generar los recursos que se necesitan para financiar la paz. Sí, la paz necesita financiamiento y entonces ahí dicen, bueno, por ejemplo, a través de la locomotora minera se puede generar esos recursos. Y si vemos hoy en día al Plan Nacional de Desarrollo, también vemos como ahí el tema del extractivismo sigue siendo como un pilar fundamental en cuanto al modelo económico colombiano. Hay otro debate que tiene, o sea, va un poco por otro camino que tiene que ver con problemas ambientales
y su relación con conflictos, y ahí especialmente conflictos armados. Hay un debate de Harald Welzer, un colega alemán, que escribió un libro que se llama Guerras Climáticas, también está en la traducción al español. Él dice, o sea, pregunta cuáles serán las causas por las cuales se mata en el siglo XXI y nos matarán, como él dice. Y su punto es que ya no es necesariamente ideología, es más bien lo que son las afectaciones negativas, las consecuencias negativas del cambio climático, que puede ser que recursos tan esenciales como el agua, pero también la tierra fértil, la tierra que se puede usar para la agricultura, se vuelven cada vez más escasas, y entonces que los diferentes grupos sociales, quizá también étnicos, están luchando por tener acceso a esos recursos cada vez más escasos. Entonces dice que eso van a ser las guerras del siglo XXI. Hay que decir que la base empírica es bastante débil, pero es un punto muy fuerte en el debate. Sin embargo, en los últimos años también hubo como otro enfoque, que es el del Environmental Peace Building, que se puede quizá traducir desde este punto como paz ambiental, que ha tenido bastante importancia, ha aumentado su importancia en estudios de paz y conflicto. Uno de los autores es Tobias Ide, y allí atrás de eso es la idea también que hay como cada vez más problemas sociales, ambientales, socioambientales, y entonces que eso genera como problemas a nivel local, pero ahí es la esperanza que son temas que afectan a todo el mundo y que se puede resolver colaborando. Por ejemplo, en el cuidado del agua, digamos, reducir los impactos ambientales. Y gracias a esa cooperación, es algo que también se está discutiendo, por ejemplo, con respecto a desastres naturales, inundaciones, terremotos, tsunamis, dice que ahí en esas zonas excepcionales se genera esa necesidad de cooperar, y de eso puede causar confianza, interdependencia, algo que hoy en día, también con una base empírica bastante precaria, algunos dicen que la pandemia del coronavirus puede llevar a eso, o sea, puede llevar, como afecta a todo el mundo, entonces puede llevar a que haya como cooperación, haya como se crean confianza e interdependencia. Y al mismo tiempo, que también está vinculado con eso, si eso es cierto, y vuelvo y digo, la base empírica es bastante débil, se podría decir que eso son como mejoras en las condiciones de vida para la población local, y de esa manera también puede reducir las causas de los conflictos. Allí un punto general es, por ejemplo, que a través del ecoturismo se puede generar cierto tipo de ingresos que entonces reducen la posibilidad que se desempeñen en actividades, digamos, ilícitas o armadas. Sin embargo, el propio IDE, en un artículo que salió en inglés, que en español sería la traducción algo como el lado oscuro del Environmental Peace Building, también hace hincapié en que no necesariamente tiene esas ideas o esas consecuencias positivas. También hay como discriminaciones, exclusiones de otros grupos sociales, o sea, también puede generar efectos negativos. Y allí es algo que también desde enfoques críticos que yo quisiera, en lo que queda o lo que sigue, indagar un poco más, son como, por ejemplo, en la ecología política, se puede decir que siempre hay como tener en cuenta las desigualdades, esas las relaciones de poder, y más adelante también quiero indagar sobre algo que yo llamo sociedades rentistas, y cuáles son las consecuencias de ese rentismo para el desempeño o para el funcionamiento, las lógicas de las sociedades que dependen de ingresos rentistas, y en ese caso especialmente de recursos naturales. Pero primero, pensando en la ecología política,
que es, bueno, la ecología política es un campo todavía relativamente joven, interdisciplinario, que pasa de la idea, que esa idea, que ahí está la naturaleza, ahí está la sociedad, la cultura, algo, digamos, que conocemos, por ejemplo, de la ilustración. Entonces, los seres humanos tienen que dominar la naturaleza, lo que son dos cosas diferentes, lo rechazan esa idea, hablan de la interrelación, de la co-constitución y entonces también de relaciones sociedad-naturaleza. También, si vamos a las consecuencias socioambientales de determinadas actividades, entonces sí hay como afectaciones, pero hacen énfasis, de ahí viene una perspectiva crítica, que eso no es como lo ha manifestado en su momento, por ejemplo, el sociólogo alemán Luis Beck, diciendo en su libro Sociedad de Riesgo, que también es, creo que muy, o ha tenido mucho debate en América Latina y en Colombia, donde dice, no, o sea, esos temas como el cambio climático, la contaminación, el smog, también, digamos, el peligro de un desastre nuclear, eso afecta a todo el mundo. Y entonces allí que entonces requiere como otra forma de analizarlo, ya no son, por ejemplo, por clase social. Ellos dicen, bueno, sí, afecta a todo el mundo, pero no a todo el mundo por igual, y entonces hay que ver las desigualdades, tanto de clase, pero también de género, de etnicidad, socioterritorial, donde vemos que las afectaciones son diferentes, las resiliencias, las posibilidades de resiliencia son diferentes, y ahí también se inscriben relaciones de poder en las relaciones sociedad-naturaleza. De esa manera, entonces, se trata de un análisis o un marco de análisis críticas sobre las relaciones sociedad-naturaleza. Y si entonces con ese lente nos vamos hacia el extractivismo, podemos, o sea, primero necesitamos definir lo que estamos entendiendo bajo el término de extractivismo. El tema del extractivismo no es nada nuevo en América Latina. Se puede decir incluso que la historia de América Latina es una historia del extractivismo, especialmente después de la colonialización por parte de los europeos. Eso se puede ver, por ejemplo, en el libro muy famoso Las venas abiertas de América Latina de Galeano. Sin embargo, el debate bajo el término del extractivismo y también el concepto del extractivismo es algo que es bastante reciente, de más o menos 10, 12 años, y una persona, una colega socióloga de Argentina, Maristela Swampa, entonces define el extractivismo como un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras extractivistas hacia territorios antes considerados como improductivos. Entonces, quisiera hacer hincapié en 2 o 3 puntos. En primer lugar, se trata de la sobreexplotación de recursos naturales. Eso quiere decir que no toda la explotación de recursos naturales se puede entender es extractivismo. Allí, si ven abajo esa tabla que es de Eduardo Urbina, otro de los personas claves en el debate sobre el extractivismo desde el Uruguay. Ahí dice el extractivismo se define por un volumen o una intensidad de extracción alta. Entonces, no es toda la explotación. Se trata de una intensidad o volumen alta, una sobreexplotación. Se trata en gran parte de los renovables, hidrocarburos, minería, pero no todos, o sea, por lo menos no renovables en lo que son los tiempos de los seres humanos, pero también podemos pensar en el extractivismo, por ejemplo, agrario. Más adelante voy a eso. Y la expansión de fronteras extractivistas hacia territorios antes considerados como improductivos. Eso es lo que está pasando en la Amazonía. En la Amazonía colombiana, pero también en otra parte de la Amazonía, están vistos como improductivos por un pensamiento, digamos, basado en la modernidad occidental, diciendo que esos son lugares relativamente vacíos, donde se puede, digamos,
empezar a valorizar esos territorios. Y entonces en esa expansión tenemos todo lo que son las consecuencias negativas, como la deforestación, como la pérdida de biodiversidad. Y si vinculamos esa idea de Swampa nuevamente con Molinas, que dice, bueno, el extractivismo sí tiene ese fenómeno de volumen y o intensidad alta de la extracción, pero otro punto es que son recursos naturales que se exportan. Eso tiene un punto importante porque eso hace énfasis en las relaciones norte-sur, porque en gran medida, no totalmente, no exclusivamente, pero se puede decir que las sociedades del sur global, entre ellos las sociedades latinoamericanas, son allí, basándome en una expresión que me gusta mucho de un colega venezolano, lamentablemente ya fallecido, el Coronel, que dice que son países que exportan naturaleza. Y eso es cierto para América Latina. Y entonces exportan naturaleza y al mismo tiempo hay países que importan naturaleza, como es especialmente del norte global, de Estados Unidos, Canadá, de Europa, pero cada vez más también, por ejemplo, la China. Y entonces, en ese sentido, algunos hablan de un intercambio desigual ecológico, por eso, intercambio ecológico desigual. Eso sí es cierto, para eso creo que es importante hacer énfasis en la exportación, en el tema del extractivismo. Sin embargo, también tiene problemas. Por ejemplo, si tenemos exportaciones, por ejemplo, de Nariño, de Putumayo, que se exporta al Ecuador, entonces, según esa definición, sería extractivismo. Si lo mandan para Bogotá, para Medellín, para Barranquilla, no. Y ahí las afectaciones, por ejemplo, socioambientales a nivel local, diría que no cambian mucho, pero ahí es como un punto que entonces no estaría. Y otro punto también que se excluye entonces del extractivismo, o sea, bajo cuál es la razón por eso. Entonces creo que es como un poco ambiguo ese punto de hacer énfasis en el tema de la exportación. Sí, otro punto que me parece siempre importante señalar es que el extractivismo muchas veces está visto o desde los economistas como un modelo económico o desde perspectivas que muchas veces en la ecología política el punto, aunque no siempre el enfoque está al nivel de las afectaciones ecológicas, socioambientales más bien, o los conflictos socioambientales. Sin embargo, a mi juicio, eso también es un modelo de desarrollo, un modelo de sociedad. Es decir, se trata de temas económicos, se trata de temas sociales, socioculturales, de temas políticos y, por supuesto, también de las relaciones sociedad-naturaleza. Y eso es algo que yo pienso que hay que tener en cuenta y que quizá también se puede entender bajo términos que son como una sociedad rentista, pero voy más adelante a eso. Otro punto es que hubo un aumento de las inversiones en megaproyectos extractivistas de larga escala en las últimas décadas en América Latina, también en Colombia, y eso también tiene que ver con la expansión de la frontera extractivista, y entonces de esa manera podemos decir que si bien es cierto que el extractivismo no es nada nuevo, pero sí hay como una mayor intensidad que vemos en los últimos años. Solamente para poner algunas cifras, allí tienen el porcentaje de materias primas en las exportaciones de varios países latinoamericanos entre 2000 y 2015, y vemos que en toda parte de América del Sur, por lo menos, tenemos un aumento considerable o una cierta estabilidad, pero a un nivel muy alto, como es el caso del Perú, del Ecuador. México es un poco una excepción. También algunos otros países centroamericanos caribeños no juegan tanto con esa idea, pero en América del Sur claramente. Y también es cierto para el caso de Colombia. Hay que decir que bajo eso está un efecto del precio. Los precios aumentan, entonces han aumentado,
aunque en 2015 ya había terminado el boom de la gran mayoría de los recursos naturales que hay en América Latina. Pero digamos, hay un efecto de precio allí, pero también un efecto que tiene que ver con volumen en esa, y allí nuevamente acordando la definición de Gurini. En Colombia, eso también es cierto, y al mismo tiempo Colombia también tiene cierta particularidad en comparación con algunos de los otros países latinoamericanos. Esa particularidad tiene que ver con el hecho que la matriz extractivista de Colombia es relativamente diversificada. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que Colombia tiene muy diferentes tipos de extractivismo. Hay el extractivismo que tiene que ver con petróleo, ahorita también el debate sobre el fracking para mantenerlo en el tiempo. Hay la minería, por ejemplo, del carbón, pensando en la Guajira, en el Cerrejón. Allí también la exportación ha bajado un poco, pero sigue siendo importante, por ejemplo, hacia Alemania. Pero también la minería, tanto industrial legal como artesanal, como ilegal, del oro, pero también el extractivismo agrario. Entonces, eso, para no dejarlo afuera, eso en América Latina, en el Sur, especialmente la soja, pero también, por ejemplo, no solamente, pero también en Colombia, la palma africana, que ha aumentado muchísimo en diferentes partes del país. Y yo diría que otro punto, que otro elemento del modelo de desarrollo extractivista en Colombia son los cultivos ilícitos y especialmente la hoja de coco, que tienen como una alta intensidad, o sea, como mucho, digamos, también la productividad, por ejemplo, de la coca es muy alta, allí también hay aumentos de la productividad que en otras partes de la economía agraria no vemos tanto, y es claramente para la exportación, por lo menos en gran medida, y entonces eso también es un punto que por supuesto no es necesariamente lo mismo, eso lo quiero discutir un poco más adelante, y especialmente en la parte más sincrónica, pero también vemos, o sea, su carácter ilegal hace que hay ciertas particularidades, pero yo diría que es parte del modelo de desarrollo extractivista de Colombia. O sea, también, obviamente, los datos son bastante opacos, pero también genera como un ingreso, una parte importante para el PIB de Colombia, que vuelvo y digo que es muy difícil de ver, y además tiene que ver después, por ejemplo, para lavar el dinero, por ejemplo, tanto en la construcción, en muchas cosas, ¿no? Pero en la construcción y en la compra de la tierra, en el acaparamiento de la tierra, que nuevamente tiene que ver con conflictos sobre el uso del suelo, etc. Entonces, en una ecología política del extractivismo, podemos decir que cada una de esas actividades tiene consecuencias socioambientales fuertes. Hay grupos económicos, por ejemplo, multinacionales, que hablan de una minería sostenible, que la palma africana es como totalmente positivo para el ambiente. Eso creo que es mentira, podemos verlo como propaganda. Con eso no quiero decir que no haya diferencias. Sí, se pueden mitigar, se pueden reducir los impactos socioambientales, pero siempre van a estar. Y entonces, ¿cuáles son esos impactos o daños socioambientales que vemos especialmente en los lugares, en las zonas de sacrificio, o sea, donde están los recursos naturales y donde se está extrayendo? Tenemos contaminación del agua, de la tierra y del aire, uso de químicos que tiene mucho que ver con esa contaminación y que desemboca en riesgos de salud para la población. Y allí todavía no estoy hablando del tema de las fumigaciones, por ejemplo, en contra de los cultivos ilícitos, pero que sabemos que también afectan, digamos, a los vecinos que quizá no cultivan cultivos ilícitos. Y
vinculado con eso, pero también en cuanto a los megaproyectos que muchas veces van a la mano con proyectos grandes de infraestructura, hay que hablar de la reducción de la biodiversidad en procesos de dinamización de la deforestación, algo de lo cual ya hemos hablado. Entonces, hay que decir que sí hay una mochila socioambiental de la extracción, que nuevamente digo que se puede mitigar, pero que siempre la hay. Pero esa mochila no es socialmente neutro, sino afecta de forma desigual a diferentes grupos sociales. Grupos sociales en cuanto a clase, etnia, género y también a nivel socioterritorial. Y puede generar, acá dice genera, pero puede generar, creo que eso es importante señalar, no hay un automatismo, pero puede generar nuevos conflictos y especialmente conflictos socioambientales. Entonces, ahí creo que es importante hablar en cuanto a eso sobre las escalas del extractivismo. Tenemos la escala global, o sea, lo que ya hemos dicho, que el extractivismo, las zonas de sacrificio, en términos generales, no exclusivamente, lo vamos a encontrar en los países del sur global. Mientras que los que consumen, nuevamente, no exclusivamente, pero digamos, ahí mucho más en el norte global, también en la China. Y entonces ahí podemos decir que esos países que tienen el consumo logran externalizar esos daños socioambientales hacia el sur global. Ahí tenemos esa parte de la asimetría norte-sur. Pero también a nivel nacional tenemos desigualdades socioterritoriales entre lo que son las zonas de sacrificio, las zonas de extracción y otros como por ejemplo las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Popayán. Entonces podemos decir que allí, eso me parece importante, la huella ecológica de una persona, estrato 6 de Popayán, Bogotá, seguramente no es más chiquito que la de una persona que gane el salario mínimo en Alemania, Estados Unidos o en Suecia. Entonces ahí también, o sea, la parte global sí creo que es importante, pero no es lo único, también tenemos que verlo a nivel nacional y digamos la interrelación entre las diferentes escalas y también a nivel local, o sea, en las zonas, por ejemplo, de extracción tenemos afectaciones socioambientales, sí, para todo el mundo, pero no todo el mundo se afecta de la misma manera. Algunos, y eso es la pregunta central, a mi juicio, siempre ver, tanto a nivel global como nacional como local, quién gana y quién pierde. Y entonces tenemos algunos que pueden ganar económicamente, pero también sufrir las afectaciones, por ejemplo, de salud. Hay otros que, o sea, donde los nuevos proyectos extractivistas ponen no solamente en peligro, sino hasta hacen imposible mantener la forma de vida tradicional que tiene que ver, por ejemplo, con prácticas culturales, con la forma como se había trabajado antes la tierra, que ya no es posible, etcétera. Entonces, allí también tenemos como afectaciones que son desiguales al nivel local, por ejemplo, clase, género, etnicidad. Y el otro punto son los conflictos socioambientales y las resistencias contra esos proyectos extractivistas. Ahí en la izquierda ven, eso lo tengo de un paper muy reciente de Mayhold y Reich, sobre los conflictos, ellos dicen ambientales, yo diría socioambientales, en América Latina, y entonces vemos que Colombia es el tercer país con más conflictos socioambientales en América Latina. Pero si ustedes miren a la parte con los rayos, creo que es azul, esos son los conflictos en torno a recursos minerales, o sea, de minería, y entonces ahí está Colombia como el país con más conflictos sobre eso. Y eso también vemos en la parte de la derecha, arriba, de Haslam, una gráfica que muestra los proyectos mineros en América Latina y también los conflictos, y vemos que eso es como esos conflictos socioambientales en torno a la minería, pero también en torno a otro tipo de extractivismo, pero especialmente en la minería se da,
se ha vuelto como, ha aumentado cuanti y cualitativamente en los últimos años. Eso quiere decir que también, si queremos analizar los conflictos en América Latina, tenemos que tener cada vez poner más atención a esos conflictos socioambientales, que muchas veces también, hay que decir eso, se superponen con otro tipo de conflictos que pueden ser, por ejemplo, económicos, que pueden ser culturales, etc. Y entonces, pero ahí tenemos un punto de conflictos que antes no, o sea, también los había, pero no había tenido como tanta atención y que además ha aumentado fuertemente en los últimos años. Y ahí estamos en el tema de cómo el extractivismo puede perjudicar también procesos de participación política. En primer lugar, hay que decir que tanto el Estado como grupos económicos multinacionales, pero también nacionales, pero en términos generales, actores poderosos dependen económicamente de la continuidad del extractivismo. O sea, nuevamente el ejemplo del fracking, pero también podríamos tener otro tipo de ejemplos, o sea, Fede Palma, que claramente va siempre a defender la palma africana, y depende de eso. Y son actores importantes. Y entonces, pero hay como también resistencias, generan conflictos. Entonces tienen como posibilidades, más adelante voy a retomarlo, de distribuir la renta, lo que yo diría que es una renta, que se genera a través de esas actividades, y eso facilita prácticas clientelares y de corrupción. Ojo, con eso no quiero decir si no habría extractivismo, no, o sea, también no habría ni clientelismo ni corrupción, ¿no? Eso no es el caso y eso lo sabemos. Pero sí, lo que quisiera decir es que eso facilita esas prácticas, hace esas prácticas más comunes. Eso es una parte, cómo se puede generar, digamos, apoyo, pero lo otro es por temas de represión, que eso también vemos que represión o criminalización de los que se oponen a proyectos extractivistas. Vemos la militarización allí en la parte de la izquierda, donde hay como proyectos mineros y donde vemos que hay una tendencia hacia una militarización de esas zonas, que eso también es cierto para otros países. Y otro punto, allí les invito a consultar un policy brief que hemos publicado recientemente en el Instituto Capaz, escrito por María Cecilia Roa y Cristina Dietz, que hablan sobre la democracia ambiental, o más bien sobre la falta de la democracia ambiental o sobre los obstáculos para una democracia ambiental. Y uno de los puntos en los cuales hacen énfasis son los temas de las consultas populares, especialmente en torno a los proyectos mineros en Colombia y cómo esos están como no considerados, o sea, esos derechos de participar en la toma de decisión por parte de las comunidades locales y cómo, digamos, se está pasando por encima. Y también otro punto es cómo el extractivismo, qué tipo de relación hay entre recursos naturales y conflicto armado en Colombia. Ahí estamos nuevamente en el debate que les mencionaba antes de Paul Collier, la codicia y versus agravio. O sea, algunos dicen que básicamente el conflicto armado lo podemos entender en Colombia también porque esos grupos tienen interés en captar, asegurarse de esas rentas de la extracción y quizás también exportación de recursos naturales, como por ejemplo la hoja de coca o los cultivos ilícitos y también la minería ilegal. Ahí, cuando lo analizamos más detenidamente, creo que vemos también algo que con gusto podemos discutir, pero creo que vemos que eso no es la causa. Eso fue algo que sí ha intensificado el conflicto armado interno y ha llevado como a una
fortaleciendo a las estructuras armadas. Y si hoy en día vemos esa continuidad de la violencia, por ejemplo, por grupos neoparamilitares, por grupos como también las disidencias de las FARC, ahí sí se podría discutir que, se podría ver que ahí el tema de tratar de controlar esas actividades ilícitas y los corredores es como seguramente un punto clave en esas dinámicas de la violencia de hoy en día. No el único, pero un punto o clave. Eso vemos, por ejemplo, ahí que hay como más presencia de minería ilegal y también el auge de la hoja de coca y especialmente allí también la violencia está en esos lugares. Buena parte de la violencia está ahí, donde se está luchando por el control territorial y vuelvo y digo, sobre las zonas donde hay minería ilegal, donde hay cultivos ilícitos, pero especialmente en cuanto a los cultivos ilícitos, también los corredores para, digamos, la exportación de esos productos. Y por último, un tercer punto, ahí quisiera entrar en el tema del rentismo. Un poco como una pregunta que quisiera que ustedes lo tengan en mente, más bien para el debate sincrónico, más adelante, ver si, o sea, la pregunta ¿es coca petróleo? Hubo un artículo que preguntaba si los recursos de cooperación al desarrollo son petróleo y un poco la idea atrás es que eso son lógicas rentísticas que están detrás y a mi juicio también tiene que ver con la coca. Atrás de eso es la idea que ver cómo ese modelo de desarrollo extractivista genera una sociedad que podemos entender como una sociedad rentista. Para mí las sociedades rentistas son aquellas sociedades que dependen desde varias décadas, o sea que no es algo muy corto tiempo o justo empezando, sino que tiene que tener ya su tiempo para también generar esas lógicas que dependen desde varias décadas principalmente o en buena medida de ingresos rentistas y cuyas, o sea, las estructuras de esas sociedades, las estructuras económicas, sociales, políticas y socioculturales están permeadas por dichos ingresos. Y mi punto es que Colombia, eso como tesis, es una sociedad rentista y especialmente a nivel subnacional, a nivel local, vamos a ver muchos partes de Colombia que claramente tienen rasgos rentistas. Y con eso quiero decir que no es capitalista, que es diferente al capitalismo. Con eso no quiero negar que está insertado en una estructura que sí es a nivel global, que es capitalista, pero que al nivel, o sea, tanto en Colombia como especialmente en muchos lugares, regiones, localidades de Colombia, esas lógicas capitalistas no son dominantes, sino son lógicas rentistas. ¿Qué quiero decir con eso? En primer lugar, hay que ver qué es la renta. Y ahí hay como mucho debate, o sea, realmente muchísimo. Y entonces yo quisiera dejarlo en un punto en una definición relativamente simple. Decir que la renta es un ingreso económico que no se genera ni a través de inversiones ni a través del trabajo. Eso, por supuesto, con eso no quiero decir que, por ejemplo, para la extracción del petróleo, para la extracción del oro, para el cultivo de la hoja de coca, no se requiere ni inversión ni trabajo. Por supuesto, se requiere y se requiere mucho. Sin embargo, ahí hay como una parte del ingreso que no se puede explicar como, o sea, a través de la inversión o del trabajo. Y eso es la renta. Medirla precisamente es una cosa casi imposible y eso mucho más cierto para actividades ilegales y por lo tanto mucho más opacos, aunque también hay que decir que la economía del petróleo también suele ser bastante opaca o de la minería. Pero ahí, digamos, falta mucha información también por ser, por ejemplo, en la coca, por ser una actividad ilegal.
Pero, digamos, si estamos de acuerdo que ahí hay como una parte que es renta, una parte considerable que es renta, entonces hay que ver qué es lo que hace la renta en comparación, por ejemplo, con la ganancia. En la ganancia, y eso es algo que podemos decir que en el capitalismo, los capitalistas y las capitalistas lo que tienen que hacer con la ganancia es reinvertirla continuamente. Si no lo hacen, pues nadie les obliga, pero sí les obliga las estructuras, las lógicas capitalistas. O sea, si no lo hacen, entonces en algún momento van a quebrar. Eso no es el caso con la venta. Con la venta, ese está a disposición libre de su destinario. Y eso no prohíbe la inversión, puede invertirlo, pero no está obligado, digamos, por lógicas económicas de hacerlo. Eso quiere decir que la distribución de la renta justamente no sigue razones económicas, o no tiene que seguir, no sigue razones económicas ni tiene que seguirlas, sino razones políticas y sociales. Y entonces, de esa forma, tenemos unas lógicas que son bien distintas a lo que generalmente entendemos por el capitalismo, y eso también nos lleva al debate hasta qué punto ciertos presupuestos o ciertas ideas que tenemos sobre el funcionamiento de una sociedad, sobre los fundamentos teóricos con los cuales estamos trabajando en ciencias sociales, están aplicables para sociedades que, digamos, siguen otras lógicas. Y las consecuencias del rentismo lo vemos, a mi juicio, tanto a los niveles económicas como sociales, socioculturales, como políticas y también hasta cierto punto socioambientales. Quisiera empezar con las económicas. Un punto de la economía neoclásica, básicamente, que siempre se discute cuando se habla del rentismo es la llamada enfermedad holandesa, que el ya mencionado Coronil prefiere hablar de la enfermedad neocolonial, porque generalmente es algo que vemos en países que han sido colonizados, en países, sociedades que han sido colonizadas. ¿Qué es eso? ¿Qué está atrás de eso? Se dice que a través de la renta, eso genera como ingresos, flujos de plata bastante importantes que hacen una valoración de la moneda con presiones inflacionarias, o sea, un aumento del costo de vida. Y eso creo que vemos en muchos lugares, mineras, petroleras, también cocaleras. A veces se puede decir, bueno, esos son lugares remotos, ahí es más costoso, sí es cierto, pero también en comparación con otros lugares que son remotas, ahí es más, suele ser más costoso. Entonces, eso también tiene como consecuencia que otras actividades, por ejemplo, agrícolas, uno también podría decir industriales, pero muchas veces ahí no hay como, nunca hubo otras formas económicas industriales, pero agrícolas ya no son rentables. Y entonces hace que hay como hay una dependencia, se genera una dependencia de esa actividad rentística. O sea, puede ser petróleo, puede ser minería, puede ser también la coca. Y entonces, y al mismo tiempo eso hace que haya una dependencia también de importaciones, por ejemplo, de alimentos. Eso vemos, o vimos, creo, al inicio de la pandemia, con el confinamiento, cuando en algunas zonas, por ejemplo, donde está muy fuerte la coca, había problemas con tener alimentos. También lo vemos por otro tipo de crisis, por ejemplo, en Venezuela, que siempre ha sido, o sea, desde hace décadas, muy dependiente de la importación de alimentos y lo pagaba siempre con la renta petrolera. Pero como esa renta petrolera en ese momento casi no hay, entonces es como una parte de la explicación por, digamos, la crisis en cuanto a alimentos. Y también, vinculado con eso, entonces el mercado laboral se gira en torno a esas actividades rentistas. En lo social, vemos que los conflictos sociales están en torno a la apropiación y distribución de la renta. Entonces, allí por la apropiación de la renta puede ser, por ejemplo, entre el Estado y
y empresa multinacional. Pero también puede ser entre diferentes grupos armados al margen de la ley. Y entonces ahí también tenemos como lo que vemos en ese momento, que es como una lucha violenta por quién se puede apropiar la renta de esas actividades ilegales e ilícitas. Vinculado con eso también es la parte de las desigualdades, o sea, cómo se moldean, cómo se generan, cómo se reproducen o producen las desigualdades, tiene que ver con qué pasa con esos conflictos por la apropiación y la distribución de la renta. Otro punto es que sí hay altos o relativamente altos ingresos en esas actividades, pero al mismo tiempo sigue la estigmatización. Los colegas Alejandro Brimson y Brígida Baeza, dos antropólogos de Argentina que estudian allí una zona petrolera, hablan sobre una economía moral que está que es hecho por los establecidos, o sea, digamos la clase media tradicional, y que mira con cierta discriminación a eso, lo que ellos llaman son pobres sin plata, pobres con plata. Entonces, o sea, sí tienen ingresos altos, pero por sus patrones de consumo, por sus gustos, ahí estamos, por supuesto, también en el debate con Bourdieu, no parece como no tienen esas formas de vida que están vistos por los que sí son los establecidos como parte de una clase media. Vinculado con eso es también algo que también tiene su parte moralista, pero algo que creo que también vemos y donde vemos también ciertos problemas sociales, que allí me gustaría tomar el término de Emilio García Pantojas, un colega de Puerto Rico, donde hay como industrias del pecado, como él lo llama. Y eso podría ser el tema de la prostitución, el tema del juego, pero también temas que tienen relación con el uso de las drogas, tanto lícitas, por ejemplo el alcoholismo, como ilícitas en las sustancias ilegales. En cuanto a lo político, también ya hemos hablado sobre, digamos, el control territorial y la lucha por tener el control territorial en esa zona, y entonces eso también es algo que vemos, puede ser a través de corrupción, clientelismo, puede ser a través de la violencia, pero la idea es controlarlo tanto por parte de actores legales, el Estado, también, por ejemplo, o sea, grandes empresas, pero también por parte de los actores ilegales, que no forma parte, o sea, no tiene lógicas totalmente, o sea, no es lo mismo, pero sí hay como atrás de eso es el control político, y allí también una forma de un autoritarismo. Otro punto que se vincula en diferentes partes del mundo siempre con el tema del atentismo es una cierta debilidad de las instituciones del Estado, que pueden estar captados, y eso también creo que es un punto de vista que se tiene que discutir más, se tiene que analizar mucho más. Se trata de no se puede o no se quiere. Si es no se quiere, entonces también ver cuál podría ser las razones por las cuales el Estado no tiene la misma forma allí, o la institucionalidad del Estado, como lo conocemos, por ejemplo, de los clásicos de las ciencias sociales. Pero entonces allí lo que vemos, por ejemplo, en Colombia, con ese debate lo diferenciado, la presencia diferenciada del Estado, creo que también tiene que ver con eso, con cierta forma de institucionalidad. Sabemos que el Estado puede ser eficaz, el Estado colombiano, pero no en todas partes es, y creo que eso también habría que analizar mucho más su vinculación con las actividades rentistas. Y por último, en cuanto a lo socioambiental, o sea, todas esas, por lo menos los que estamos discutiendo, todas esas actividades tienen impactos en la mochila socioecológica muy fuerte.
Sin embargo, especialmente en esos lugares donde ya hay como una tradición, puede ser una tradición minera, puede ser una tradición petrolera, puede ser una tradición cocalera, hay como o muchas veces se ve una cuasi naturalización de esos riesgos ambientales y vinculado con eso los riesgos de salud. Es decir, la gente sabe que ahí hay como problemas ambientales, problemas de salud vinculados con esa actividad, pero al mismo tiempo igual lo ve como lo más natural del mundo y eso hace que no hay como grandes movilizaciones en contra de eso, que también tiene que ver con el hecho que eso no solamente económicamente, sino también social y culturalmente está como muy arraigado a esa forma que eso es una zona minera, cocalera, petrolera, etc. Entonces, eso creo que también son parte que tiene que ver con las infraestructuras mentales de verlo como una cuasi naturalidad o cuasi natural esa actividad, que también hace que es muy difícil cambiar, o sea, y salir de esa actividad extractivista rentista. Bueno, con eso quiero llegar al fin. Entonces, en un resumen, algo que me gustaría seguir profundizando con ustedes en la parte sincrónica, ¿cuáles son los desafíos de la construcción de una paz estable y duradera en una sociedad rentista? En primer lugar, creo que es sí importante hablar sobre el modelo de desarrollo y, a mi juicio, entender el carácter rentístico del modelo de desarrollo extractivista en Colombia. Pero no solamente eso, sino también verlo en sus formas diferenciadas en las diferentes regiones, localidades de Colombia. Entonces, no hay talla única. No hay talla única, eso también quiere decir que no podemos pensar en herramientas, en ideas sobre la construcción de paz que se puede tomar de una parte y llevar a otra parte, por ejemplo a Colombia, pero en Colombia a todas las regiones. No, o sea, tampoco para los enfoques de construcción de paz sirven los modelos talla única. Eso es un debate que también no es tan nuevo, o sea, en las discusiones sobre local peace building también, o sea, se hace justamente esas críticas a unas ideas, por ejemplo, liberales, que se están articulando a nivel internacional y llevando a diferentes lugares del mundo. Eso ya es como casi la corriente principal en estudios de paz, aunque en la práctica no siempre, digamos, tiene las consecuencias correspondientes. Sin embargo, entonces también, por lo menos para construir paz en ese momento a corto y mediano plazo, hay que trabajar mucho más en la adaptación de las medidas a las especificaciones, a las modalidades específicas de las diferentes localidades, regiones de Colombia. Y a mediano y largo plazo, eso también algo que me gustaría discutir con ustedes, es, o sea, si vemos los obstáculos, los desafíos que tiene el modelo de desarrollo colombiano, que son más, podría ser también como posibilidades de crisis, etcétera, tanto económico como social. Entonces, para tener o para poder construir una paz estable, duradera y sostenible, también hay que pensar o nuevamente pensar en alternativa a ese tipo de modelo de desarrollo, al extractivismo y al rentismo. Eso es muy fácil decir, muy difícil hacer, es algo que vemos desde hace mucho tiempo en diferentes lugares del sur global, desde diferentes, muy distintas posiciones ideológicas, en sociedades también culturalmente, históricamente muy diversas, siempre la idea de salir o reducir la dependencia de la extracción y exportación de recursos naturales. Por ejemplo, podemos verlo en los países árabes, en África subsahariana, en América Latina, o sea, muchos antecedentes. Por ejemplo, ese debate sobre el sembrar el petróleo en Venezuela desde hace ya 8 o 9 décadas, y siempre con el mismo resultado, o sea, no ha
no se ha logrado. Entonces, no es fácil salir de eso, pero creo que esos debates, esos análisis, hay que seguir haciéndolo. Pero, y eso también, y con eso quiero terminar con una estadística que me fascina, que también tenemos que tener en cuenta las relaciones norte-sur. O sea, no es algo que solamente depende de la parte de un país como Colombia, sino también tenemos que tener en cuenta la inserción asimétrica en la economía global. Eso es cierto para los diferentes tipos del extractivismo en cuanto al petróleo, en cuanto a la minería, en cuanto al extractivismo agrario, pero también en cuanto a el extractivismo en su forma ilegal con los cultivos ilícitos y en ese caso la hoja de coca. Y lo que veo, lo que les muestro acá, esa estadística que vuelvo y digo, que me parece muy fascinante, es sobre la cocaína que está en las aguas residuales de una selección de ciudades europeas. Por supuesto, también se podría hacer lo mismo en ciudades norteamericanas, en ciudades de otras partes, hasta en ciudades colombianas. Y tampoco quiero entrar ahí en detalles para discutir por qué en Londres hay más cocaína en las aguas residuales que en Lisboa. No, eso no me interesa, pero el punto acá es que, digamos, salir de eso para tener una solución a ese tema de los cultivos ilícitos, que claramente es un obstáculo muy fuerte para la construcción de paz. Sí es un problema de Colombia, es un problema en Colombia y seguramente no se va a resolver a través de erradicaciones forzosas, fumigaciones con glifosato, lo que hace muy feliz a una multinacional alemana, pero sabemos que puede bajar los hectáreas cultivados por un tiempo, pero al mismo tiempo va a surgir en otras formas nuevamente, simplemente porque hay la demanda. Y eso creo que es un punto central que quisiera también mencionar, que hay la demanda de los países donde se consume y que eso es un punto que en teoría todos saben, pero es un punto que a nivel político no está en el debate. ¿Qué hacer? Digamos, o sea, se sigue la lógica de la guerra contra las drogas, que tanto en los países consumidores como en los países productores ha sido un desastre con mucha violencia, un desastre con muchos muertos, y no sé, o sea, por lo menos a nivel político, falta esa forma de sinceridad, de decir que eso ha fracasado, necesitamos nuevos enfoques, tenemos que pensar repensarnos eso, por ejemplo, temas de legalización, que eso también haría algo fundamental, bajaría fuertemente el tema de la renta que hay en el narcotráfico. Y bueno, pero esos son temas que por diferentes razones nos están discutiendo. Quisiera terminar ahí. Les agradezco muchísimo su atención, su interés y sobre todo estoy muy feliz que más adelante podemos en la parte sincrónica de esa clase retomar algunos puntos, discutir preguntas duras, críticas y también ver en base de casos, de experiencias, hasta qué punto ese tipo de análisis nos puede servir para entender mejor las causas para la continuidad de la violencia, los desafíos para la construcción de paz en Colombia y también posibilidades de tener nuevos enfoques que pueden servir para algo que creo que todos nosotros buscamos, y eso es justamente tener una sociedad que viva en paz, la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Entonces, muchísimas gracias y feliz tarde.